Hola, uno, dos, ahí estamos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Pasión Estudio. Hoy tenemos un día súper especial. ¿Cómo estás, Coque? Emocionado, realmente emocionado por Lo que el se invitado viene. que vamos a tener hoy. O sea, tenerlo a este invitado de honor realmente es algo que no... Que no se tiene todos que los no se días tiene un todos los invitado días. como esto. Realmente no. ¿Cómo estás, Robert? Igual de emocionado porque vienen muchas cosas a la mente, vienen muchos recuerdos, así que simplemente dentro de un ratito ya saludarlo, comenzar a dialogar con él y revivir tantas cosas que hemos pasado o que él nos ha regalado a lo largo de su carrera y sobre todo defendiendo a la querida Albirroja. Bueno, en breve se viene, creo que el invitado más grande de la historia de... No. Es el invitado más grande que vamos a tener, ¿eh? En la Hasta historia de ahora. Pasión. En la historia de Pasión es el invitado más grande. Es realmente un honor. Y para la gente que pregunta, le vamos a decir ya. Ya anunciamos en toda nuestra historia. También ya lo dijimos por el grupo de WhatsApp que tenemos ahí con los perros. Salvador Cabañas. Salvador Cabañas en Pasión, exactamente. Marcos está desde su casa, nos abrió sus puertas. Salvador Cabañas nos abrió las puertas de su casa. Imagínate. Marcos está ahora mismo con Salvador Cabañas y lo vamos a tener, o sea, en breve nos avisan y ya tenemos mochila. El último 10. El último 10. El último... Más allá, yo quiero hablar un poquito de lo que significa Salvador Cabañas para la gente de mi generación, que prácticamente fue el ídolo de todos. Fue el primer ídolo mío, el primer ídolo de muchísima gente que también compartió esa generación del 2010. Lo que hizo por la selección nunca se va a olvidar. Muy feliz también de tenerlo acá. Y no sé, estoy emocionado, hermano. Es mi ídolo, es mi primer ídolo en la selección. Es el primer gran jugador que yo vi. Yo entiendo que hay gente que vivió la del 98, la del 2002, pero mi primer gran ídolo siempre será Salvador Cabañas. Buenas tardes, Pasión Estudio y el chat. ¿Cómo andan, Luis? Dicen... Richard Ortiz, no, el comandante. No, muchachos, tranquilo. Buenas, señores. Es realmente, yo coincido contigo, Franco. Mirá que, bueno, me tocó verle a Salvador desde que empezó prácticamente en la selección. O sea, ya para ir al Mundial luego del 2010 y fue ese Salvador así, estando en su prime total. Pero realmente tenerlo a Salvador es un honor muy grande. Hay que hablar mucho de fútbol Yo también. recuerdo partidos que no fueron con la albirroja, pero lo recuerdo esa al Copa Chava en el Libertadores. Maracaná. No, Sí. O sea, él obviamente lo más lindo, lo más querido es con la albirroja, pero él tiene una historia también aparte. Y ese partido en el Maracaná sobre todo fue extraordinario, en la época que tenía la cola de caballo todavía. ¿Te acordás? Sí. Y el Gordiño, Famoso el cómo le- brasileño. cómo El gordiño. como le llamaron, los volvió locos. Mal hablado los brasileños y Los se volvió- demostró en la cancha. Los volvió locos a los del Flamengo. Así que, y después con la selección, o sea, la forma de jugar, esa garra. esa técnica que tenía, esa inteligencia que tenía para jugar. Recuerdo una jugada contra Uruguay cuando le hacen un pase y él con un simple amagar de volver la pelota y dejar seguir, ya limpió toda la jugada. Terminó en gol de Nelson esa jugada. Y obviamente la frutilla de la torta fue el gol contra Argentina. O sea, Esa jugada que hizo, ¿eh? esa doble calecita que hace sin que los argentinos siquiera pudieran acercarse para después hacer esa pared y la habilitación, la asistencia para Nelson Aedo. Bueno, fue lo último que quedó de él. Lamentablemente con lo que ocurrió, perdimos todos, pero más que nadie perdió él. Porque si había alguien que se merecía jugar ese mundial, era Salvador. Y ni quiero pensar en lo que hubiese sido Salvador
en ese mundial y lo que hubiera podido ser Paraguay con Salvador. No, con Salvador Entonces, le ganamos a España. Aquí hablábamos el otro día, la mala suerte que tenemos nosotros La mala suerte, sí. con los grandes jugadores, con aquellos diferentes, con aquellos que uno quiere tener siempre en la cancha y parece que siempre pasa algo. Y bueno, pasó algo realmente grave, pero lo que nos dejó Salvador ya Imborrable. está en la historia. Marco está vendiendo entradas, esperen un 5 minutos. No, las entradas se van a regalar, muchachos. Nadie está vendiendo ninguna entrada. Basta, basta, basta. Cabañas fue el ídolo de una generación. ¿Quién se acuerda de la propaganda del Mariscal? Esa Sí. yo veía la tele para ver la propaganda nomás a veces. Sí, qué buena publicidad esa El Mariscal. del Mariscal. Hermoso, hermoso. Es más, creo que una vez dijimos luego que se debería De volver a hacer. pero que él, o sea, que Cabañas esté entregando La batuta. la batuta A Julio o a a algún Julio o a jugador. mí. ¿Entendés? Algo así yendo al Mundial ahora. La 10 la tiene mí ahora mismo. Claro, por eso, o sea, entregando la... Pero sí, muy buena publicidad esa. ¿Cómo está el chat? Se viene... Ojalá bailen los muchachos. Yo quiero que el partido contra Ecuador sea una fiesta. Y yo creo que se está preparando todo. No sé nomás... Ve que famosos hablan de los artistas que van a tocar. No se sabe todavía bien si vamos a hacer mosaico, qué artista va a tocar antes. Todavía la fiesta no se sabe bien. Yo lo que quiero es que estemos con los pies sobre la tierra. Yo lo que quiero es que estemos con los pies sobre la tierra, pero vamos a saludarlo a él. Vamos a saludarlo a él, Marcos Morel, directo desde la casa de Salvador Cabañas, que nos abrió la puerta. ¿Cómo andaba, Marquitos? ¿Cómo le va a toda la gente? ¿Quién iba a decir que Pasión Estudio iba a estar acá en el lugar de los hechos? Con el señor que ha hecho esa jugada increíble ante Argentina, donde fuimos clasificados a ese Sudáfrica 2010. Salvador Cabañas, ahí te están escuchando toda la gente de Pasión Estudio. Está Franco, está Coque, está mi querido Robert. Gracias por aceptar que podamos venir a entrar acá en tu casa. ¿Será ya pesado los perros, eh? No hay problema en ese sentido. ¿Qué tal, muchachos? Un saludo grande, muchachos. Hola, Aquí hola estamos a las Chava, órdenes. hola Salva. Hola, chava. ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. ¿Ustedes? Excelente. Bien. Salvador. No, de verte a vos, De chava, verte a vos, querido. estamos felices. Verte a vos, chava, querido, me da una alegría enorme, Salvador. Me hiciste muy feliz. A todos, En serio, a toda de una pibe me generación. hiciste muy feliz. Gracias. Hicimos, no solo yo, sino hicimos, todos Sí. los compañeros. No puedo creer. Sí, Salvador. Bueno, estábamos hablando hace rato ya con Salva justamente todas las anécdotas. Es más, acabamos de ver el trofeo de goleador de la Copa Libertadores. Que cuando eso era un trofeo realmente, o que pesa como... ¿Cuántos kilos pesa eso, Salvador? Como 10 kilos por ahí pesa. Pero bueno, hablando de la albirroja, ahora cómo se siente, porque habíamos hablado y dijiste que ahora es diferente. Ahora es diferente, porque ahora lo estás viviendo como hincha. No es más como ese jugador que está concentrado, ese 8 de septiembre que se preparaba para jugar contra Argentina. ¿Cómo se siente ahora ver a nuestra albirroja? No, ahora me pongo más nervioso yo. La verdad que no juego más. Uno cuando juega... Más cerca al descarga micrófono, todo en el o sea, campo de no se juego. le escucha Uno tanto. no juega, ya está pendiente de todo y la verdad complicado estar afuera. Pero lo importante es que estamos ahí ya a punto ya otra vez de clasificar a un mundial, que es lo más interesante. Ahí, mi querido Robert, ya me retó. Sí. Porque viste que el micrófono alejé, pero es que, ¿sabes lo que siguiente, Robert, va a explicarte? Acá nosotros estamos conversando con un amigo. ¿Verdad, Salvador? Esto así mismo. Entonces, porque viste que es famoso esa... Y mira, Oye, falta el Gendua, TRD no. nomás acá para conversar bien tranquilamente. Claro, y estamos Sí, pero se queremos merece. escucharle. Bueno, Por eso nomás te decía, estamos todos... sí, Robert, gracias. Continuando con lo que estábamos hablando, se viene un partido ante Ecuador. ¿Cómo le ves a la albirroja? ¿Qué tiene que hacer desde tu punto de vista, desde el punto de vista del capitán de la selección albirroja? Mira, yo lo que siempre digo es, el capitán lo que debe hacer es decirle a los muchachos que se relajen dentro del campo de juego. Que entren tranquilamente sin pensar en que hay que ganar sí o sí, ni nada, sin poner en la cabeza eso. Sino entrar tranquilamente, relajaditos, tranquilos, y meter cada pelota y ganar eso, que es lo interesante.
Salvador, ¿cuál es el gol más recordado y más importante, desde tu punto de vista, que vos le tenés ese cariño especial al recordarlo con la selección paraguaya? Yo el mejor gol para mí, yo no hice, pero hice la jugada en el gol de Nelson Aedo Valdés contra Argentina, que fue el mejor gol para mí. Y después el gol de Brasil, que fue el Día del Padre, que le dije a mi papá, yo no te llevo regalo nada, papá. Y me dice papá, no, yo no quiero regalo. Lo único que quiero es que ganen a Brasil y ya está. Qué locura, el Día Y del encima Padre marcó un le gol, ¿eh? regalaste el gol a tu papá. Así es, el Día del Padre regalé el gol contra Brasil. Qué locura, Salvador, querido. Y ese equipo fue de estrellas. Estamos hablando de que cada jugador estaba en su máximo nivel. Sí, en ese tiempo sí. Y aparte, si no me equivoco, la mayoría jugamos en México cuando eso. Pero antes México era diferente, ¿eh? Porque ahora está un poco más... hay nivel, pero los muchachos, por ejemplo, le subestiman mucho porque no hay descensos y demás cosas. También no juega mal la Copa Libertadores, como en su momento le marcaste 3 a Flamengo. No, la verdad que sí, en ese tiempo, que entraban en el Libertadores. Ahora ya no quieren entrar más por el tema económico y todas esas cosas. No sé qué pasa, pero bueno, ya no entran más. Yo le dejo a ustedes, los muchachos, que puedan preguntar también, Yo porque tengo yo una estoy pregunta. agarrando, estoy emocionado. Disculpame, Salvador, No, ¿eh? ningún problema. Salvador, primero que nada, te saludo de vuelta y necesito saber qué pasa por la cabeza del jugador, o sea, qué pasó por tu cabeza en ese momento en el cual se viene la jugada antes del gol de Aedo. ¿Qué pasa por tu cabeza? No, mira, yo lo que siempre digo es que uno tiene que estar preparado para todo. Y más todavía siendo jugador de selección, uno tiene que estar preparado para ser grande o no sé, para hacer grandes jugadas y todas esas cosas. Y hay que mentalizarse siempre, que es lo más interesante. Salvador, yo tengo en mi mente la imagen tuya vestido de prócer, con los caballos, con todo. Y hoy en día me gustaría saber, vos, ¿te acuerdas de esa publicidad que hiciste? Con esa batuta, ¿a quién hoy en día vos lo ves con esas mismas ganas? ¿A qué jugador vos le darías la batuta de la selección? ¿A qué jugador te hace recordar Salvador Cabañas con esa entrega, con esa garra, con esa mentalidad? ¿Qué jugador vos decís que podría ser el nuevo Mariscal? ¿Me querés poner en aprieto o qué? Porque querés que diga un nombre. No puedo decir yo un nombre. Todos son iguales y lo más importante es que todos se ayuden, que es lo más importante. No te quiero poner un aprieto, Mariscal. Quería saber nomás, ¿a qué jugador te hace recordar un poquito tu juego, más que nada? Mira, a mí me gusta mucho cómo juega Enciso y Almirón. Ellos son muy buenos y lo están demostrando que es lo interesante. Mira qué bueno. Almirón y Enciso, que ahora mismo justamente, bueno, Enciso se da lo de Estrasburgo, que estuvo a punto ahí de no irse. Y yo te quiero preguntar algo, ¿sí? Porque hay una pregunta que siempre al hincha paraguayo le salta cuando recuerda tu nombre. ¿Estuviste cerca de ir al Manchester United, mi querido Cabañas? Sí, en ese tiempo yo tuve oferta del Manchester United cuando se iba a retirar Rooney, si no me equivoco, era del United. Ahí me iba a ir en vez de él y todas esas cosas. Y después me preguntaba la directiva del América si quería ir y todas esas cosas. Yo le digo que, ¿para qué? Si estaba bien yo en México y todas esas cosas. Y me dijo el presidente, ok, no va a ver entonces. Ahí te vas a quedar otra vez acá. ¿Había caso? No había caso. ¿Para qué me iba a ir si yo estaba bien de México? Salvador, decime, ¿hubo algunas otras ofertas de otros equipos que recuerdes, no solamente del Manchester? Si no me equivoco, estaban 3 equipos cuando eso. No me acuerdo nomás, o sea, no sé nomás qué equipo eran. Pero Pero había la unos directiva me decía que habían 3 equipos interesados en Europa. Ah, 3 equipos. Pero a Europa. vos, hola Salvador, Robert Singer te saluda, un gran gusto. Acá la emoción. ¿Qué tal, Robert? Bien, un gusto. Más allá, esta es una emoción que no tiene edad. Acá están los chicos, acá estoy yo, pero no hay diferencia en la emoción de hablar con alguien que le dio tanta alegría a la afición, que defendió esa camiseta así como lo hiciste vos, con tus compañeros también, pero lo tuyo,
resalta justamente por la calidad, por todo eso y por tantas jugadas decisivas. Yo me acuerdo, y no sé si el equivocado fui yo, vos me vas a decir, porque una de las discusiones más Sí. que yo tuve en el fútbol fue aquel gol tuyo contra Colombia, que todo el mundo decía centro Copoí, y yo decía, no se puede tirar un centro así. Esto fue al primer palo, pero no sé si vos al final salí y me decís, no, yo tiré nomás un centro y entró, pero para mí fue un gol Mira, pensado. Robert, mira, hasta me da risa eso, porque siempre me preguntan lo mismo en todas partes donde voy. Bueno, no solo, y bueno, Un Y aparte golazo. hasta los propios compañeros mismos me decían el prohibio centro, que quería yo tirar un centro. y contar la verdad, entonces. ¿Pero fue centro o fue directo al arco? Y mira, yo te voy a explicar un poquito. Yo te voy a decir, el arquero siempre, cada vez que iba en un centro salía y yo veía eso y después tiré al arco. ¿Y cómo ibas a tirar un centro de 3 dedos? Imposible. Claro, es. ahí está. O sea, directamente Ahí le está. apuntaste al arco, ¿eh? Directo al arco no vaya fuiste Y Salvador. claro, y aparte hizo una curva a la pelota Sí, y señor. justo se metió en el primer palo. Sí, un golazo, recuerdo súper bien ese gol. Y ese fue un partido difícil, Salva, porque Colombia casi nos arrinconó. Es más, termina el partido inclusive con Colombia atacando. Fue un partido difícil ese. Fue uno de los partidos más difíciles que tuvo la selección en ese tiempo. ¿Y cuál es el partido más difícil que recordás, Cabañas? El más difícil, hay varios. Ese, el Día del Padre que le ganamos a Brasil, ese era lo más difícil para mí. Más que nada por la presión que había. Y aparte que ellos casi no perdían no sé cuántos partidos en ese tiempo. No, ¿y después de cuánto? Eso fue muchísimo. Muchísimo, o sea, realmente ese partido y también con el equipo que tenía Paraguay, porque Paraguay tenía, creo yo, una camada que fue de la mejor que le pudo haber tocado a la selección. La verdad que sí, en ese tiempo estábamos los mejores en ese tiempo en la selección y la verdad siempre hacían el esfuerzo de dejar todo en el campo de juego y ganar los partidos que era lo interesante. Salvador, acá desde la opinión... Siempre tuviste... Ah, perdón. Adelante, Franco, perdón. Perdón, acá desde la opinión del hincha Salvador, nosotros estamos sintiendo, bueno, me imagino que vos también, que hay un amor propio, hay un cariño otra vez, hay un empuje de la gente que hace mucho no se veía y creo que también va un poco de la mano de ese amor propio también de los jugadores que están teniendo con, ¿cómo te puedo decir? Es más que nada el sentido de pertenencia que se está recuperando. Hay un sentido de pertenencia hacia la selección que hoy en día se está recuperando como en aquella época del 2010. ¿Vos lo sentías así también, Salvador? Y eso es lo que está levantando otra vez la selección y a la gente misma. El sentido de pertenencia, ese amor Porque hacia la gracias a camiseta. eso la gente también ahora ya tiene otra vez, ya compra su entrada para ir, ya quiere que se juegue otra vez y todas esas cosas. Yes. Marcos. Salvador, vos te fuiste alguna vez a un entrenamiento de la selección o alguien por ahí te dijo, che, ¿qué tal si te acercás o algún jugador nuevo por ahí te pidió consejo, no sé, algo que estoy buscando, algo que te una a esta generación de hoy? No, mira, hasta el momento no, porque casi no estoy por Paraguay yo estoy Ah. viajando mucho lo que es México, Estados Unidos, entonces Ok. casi no tengo tiempo para esas cosas. Pero en Está- algún momento habrá momentos para ir a compartir con la selección. Ya, ¿estás dando charlas, Salvador? Sí, allá estoy yo con las leyendas Ujú. de la América y viajo siempre con ellos y todo eso. Y Te recibe muy bien allá en México, Salvador, ¿verdad? claro que sí, muy bien me reciben allá. Aparte, como soy ídolo también ahí, estoy como en Paraguay. Salvador, fuera de... Salva, ¿qué? Dale, Marco, dale, Marquito. Adelante, Robert.
No, adelante, por favor. Ustedes son los que tienen que tirar la pregunta. Adelante, adelante. Sí, Salvador, saliendo un ratito de la albirroja, aquel partido en el Maracaná, a nivel de clubes, ¿fue el mejor tuyo? Con el equipo del América. Sí. Ese fue... Sí, fue uno de los mejores porque en ese tiempo, si no me equivoco, perdimos 2-0 de local. Sí, Sí. tenían que dar vueltas. Y en el Maracaná fuimos y le ganamos 3-0 al Flamengo. Salvador, me gustaría saber un poquito tu opinión sobre Alfaro. Hay mucha gente que hace similitudes con el Tata, son totalmente distintos, pero ese amor, ese cariño, ese sentimiento como un padre, quiero saber un poquito qué opinás vos del profe Alfaro que nos está dando tantas alegrías. No, yo lo que opino es que está con el jugador, que es lo interesante, y motiva mucho. Y eso era lo que tenía Tata en ese tiempo cuando estaba con nosotros. La motivación que tenía y la forma de jugar de su equipo. Salvador, y Vos me dijiste, Salva, que Tata tenía la misma manera de llegar a los jugadores como Alfaro, que alguno estaba como que quería escuchar más, venía con un bajón en su club, por ejemplo, ahora mismo Mati Galarza, que en River lo están masacrando. Después hay otro jugador que necesita un poco más de, como Julio, por ejemplo, de charla, de motivarlo. ¿Tata era así también? Y Tata era así porque motivaba mucho al jugador. Por ejemplo, venían algunos que no jugaban en su club, pero venía a motivarlos en la selección, los motivaba y respondían dentro del campo de juego. Y eso es lo más importante. Claro que sí, eso es lo importante y aparte de eso te hace ganar partidos. Salvador, que saliendo un poquito ya de lo que es el tema del fútbol y demás, ¿qué anécdota recordás con tus compañeros de selección? ¿Alguna anécdota graciosa o una anécdota que no se te olvida? No, tengo muchísimo de eso, tengo muchísimos. Y más todavía con el tiempo, en el tiempo que jugamos nosotros ahí en la selección, estábamos Cristian Rivero, Rambervera y eso, siempre nos acordamos de todas las cosas que hacíamos en ese tiempo. Salvador, se juntaron hace poco, ¿verdad? En la quinta de Sí. Juan Ángel. Sí, en la quinta de Juan Ángel estábamos conversando y ahí echando chistes y todo eso y las bromas que siempre hay cuando uno se junta. ¿Y a quién le ¿Quién hacían más era broma? el más argel de ese grupo, mi querido Sala? Mira, yo te decía una cosa, no había Argel no había en ese grupo. Todos eran chistosos y alegres, que eran lo interesante. Y eso es lo que nos llevó a grandes cosas a nosotros en esa selección. Adelante, Robert. Yo quería saber lo otro. ¿A quién era el que más le cargaba? ¿Quién Y era la a víctima? los más nuevos, siempre le cargamos a los más nuevos, a los jóvenes. A los jóvenes era siempre el punto de mira. Se hacía Sí, siempre. Le hacíamos la broma ese mismo. y después lo levantamos mucho para que se sienta como igual que nosotros, que era lo interesante. Como la bienvenida, vamos a decirle a la selección. Así mismo, exacto. ¿Y cómo fue esa anécdota? Porque vos recorriste mucho con la selección en Colombia, ese calor, esos viajes, ¿cómo era? ¿Usted escuchaba música? ¿Quién era tu compañero de bus, compañero de la concentración? ¿Con quién siempre te dormías ahí en Albiroga? ¿Cómo era el tema? No, mira, siempre hay oportunidades. Yo compartía casi con todos. Porque siempre lo que saca la lista estaban los profes y ahí te tocaba uno y ya tenía, no, ¿qué vas a decir? Te toca y ya te vas a compartir con la Pero tu partner, así que voy a decir, ¿quién era? Todos. Ninguno era mejor que el otro ni más grande que el otro. Se enojan o qué sí hicimos, ¿verdad? No hay problema. Conmigo no se van a enojar porque yo siempre estuve a las órdenes para ellos. Salvador, preguntándote un poquito de tu compañero, Roque y Tacuara siguen jugando al fútbol, ¿será? 43, 42 años. ¿Qué opinás de eso? Mira, y aparte le voy a hacer un chiste luego a Roque y a Tacuara. A ver. Y en guaraní luego le voy a decir, pe yana niena pe mondati será yo valema. Ha sido mucho de jugar, ¿verdad? ¿Qué
que suelten un poco la pelotita, ¿verdad? Ahora más, No, no, está bien que sigan jugando y aparte lo están demostrando, que tienen ritmo todavía y aparte con el cuidado que tienen siempre están jugando, que es lo interesante. Y en persona le dijiste la otra vez, cuando se juntaron le dijiste eso a los dos. Claro, yo siempre le hago broma a ellos, siempre. ¿Y qué te dijeron? No se reían, se cagaban de la risa. Qué grande. Marquitos, hay algo que le queríamos pedir Sí. a Salvador, que nos dé una manito. Para pedir un permisito. No, ese ya grabamos todo Grabamos ya. todo ya. Qué ¿Cuál, grande. No, y Ya grabamos todo ya. pedimos A la Salvador- pucha, nosotros qué hicimos ya acá. Ya está todo ya eso. Le pedimos a Salvador que nos haga. Ve que los profesores, los jefes no quieren aflojar. Ajá. Palabra santa, Salvador Cabaña nos dio una mano. Salvador. O si no, vos Salvador, vos si sos la verdad palabra que querés santa, traer. será. Todos los profesores jueves no tienen que rendir, no tienen que haber clase y el viernes feriado. No, el viernes tiene que ser feriado, sí o sí, porque después del triunfo viene el feriado, así es que vamos a estar tranquilamente. Y más todavía felices ya con el tema ya del mundial y todo eso. Salvador- Y el jueves hay que decirle a los profesores que no se les ocurra ni en pedo poner un examen, poner algún tipo de tarea, no. Tienen que agarrar, ¿verdad, Salvador? Tienen que agarrar, meter una tele en la clase y ver la clase de fútbol de Gustavo Alfaro. Le gustaba exactamente. Y más todavía en el trabajo también, en los trabajos que tiene uno. Pero los profes luego no se van a ir. Ahí está. Ni los profes Ni los profes no se van a ir, Salvador. Los profes luego no se van a ir, ¿verdad? Lo que No. vamos a tomar ese día, ya te digo. Epa. No, le vamos a invitarlo a Salvador, se tiene que ir con nosotros en el Sí, Panteón después. Sí, por favor. Tiene que estar, palabra Che, santa, Salvador. hay una anécdota, justamente en el gol de Aedo a Argentina, después de tu jugada, de ese remolino que le hiciste ahí a Macherano, Heinze, hay uno que se toma la cabeza, hay uno que no podía No creer. podía creer. ¿Quién era ese señor? Y uno de los más grandes jugadores en su tiempo, que era Maradona, que era su técnico. Déjate de Maradona, joder. Yo claro. perdón chicos, perdón chat. Adelante. Voy a preguntar algo. ¿CR7 o Messi Salvador? Salvador Cabañas. Que nací, soy albirrojo. Carajo, déjate, esa es la respuesta que quería, ¿eh? Bien, carajo. Le admiro a los jugadores, sí, son grandes jugadores, pero Salvador Cabañas también tiene su estilo y su juego. Totalmente. Totalmente, Vos sabés que mejor te digo Salvador una Cabañas. anécdota, te conté. Yo de chico era gordito, no digo que vos eras gordito, ¿verdad? Era. Pero yo decía que era Salvador Cabañas. Y sos y seguís siendo una inspiración para los chicos, para los jóvenes y para los grandes. Y yo, por ejemplo, no puedo creer que a los 23 años pueda estar hablando con la persona que nos llevó al mundial, al último mundial en el que estuvimos presentes. No, mira, yo te voy a decir una cosa, no solo yo, sí, para eso estaba el equipo en ese tiempo. Sin equipo, uno no llega a nada. Imposible. Imposible es. Pero qué equipazo, Salvador. Qué, Qué tremendo, equipazo, muchachos, sí. Qué equipazo aquel del 2010. Jugadores jugando por todos lados. Un grupo, una felicidad. Daba gusto ver a la albirroja. Y salvando las distancias, creo que hoy en día se está viendo lo mismo, Salvador. Es como que se abrieron las puertas nuevamente para el paraguayo en el extranjero. Con la ida de Almirón a la Premier League, con la ida de Julio Enciso. Se abrieron otra vez la puerta para el mercado paraguayo y para que el futbolista paraguayo salga otra vez a demostrar lo que vale. No, y eso es lo bueno, yo creo que abre muchas puertas estando todavía en la selección y más todavía si clasificamos, más todavía van a haber ahí y equipos que van a estar interesados por los jugadores. Salvador, ¿cómo viviste esta época en la que no íbamos a los mundiales? O sea, ¿qué te parecía que faltaba o que faltó hasta hoy? Porque fíjate que básicamente son los mismos jugadores, casi en 3 o 4 eliminatorias. Esta hubiese sido la cuarta. O sea, ¿cómo vivías vos como hincha y como alguien justamente que jugó y que estuvo en un mundial? Mira, momentos difíciles vivía yo porque siempre estaba pendiente de lo que pasaba con la selección y cada vez que no nos íbamos
me, me rompía la cabeza porque demasiado quería que la selección vaya a un mundial y que ganen los partidos, que es lo interesante. Salvador, tocando esa situación que nos pasó, simplemente quiero saber en qué momento vos te diste cuenta que no te fuiste al mundial o que no te ibas a ir al mundial, que te quedaste sin mundial, porque siempre es una opinión mía, si alguien se merecía estar en ese mundial, esa persona sos vos. Entonces, cuando pasó lo que pasó y lo sentimos todos, yo dije, no puede ser que el Chava se quede sin mundial. Y te pregunto a vos, cómo te diste cuenta que te quedabas sin mundial? ¿En qué momento fuiste yo consciente? Cuando hice las pruebas médicas, después de la operación y todo eso, escuchaba todo lo que decían los doctores y todo eso. Y decían que nunca más me iba a recuperar y todo, y aparte no iba a volver a caminar y todo eso. Ahí yo ya había tirado la toalla y todo eso, pero le dije a mi familia en ese tiempo, a mis padres, le digo, no se preocupen, yo dentro de poco voy a volver a caminar y en algún momento voy a volver a jugar. Tengo que hacer bien la recuperación nomás, y así fue, y hice bien la recuperación, que es lo más interesante, y inclusive volví a jugar otra vez, un tiempo. Es casi un milagro, Salva, y verte así tan bien como te estamos viendo, realmente emociona. Ya de cualquier manera hubiera sido una emoción muy grande, un gusto muy grande, pero es bueno verte así. A mí me encanta verte así porque realmente me parece que sos un ejemplo, y por eso yo te preguntaba lo de las charlas, o sea, más allá de jugar con tus compañeros y compañía, creo que vos también das charlas sobre esto, sobre lo de la resiliencia, sobre esto de ser fuerte ante situaciones que a veces parecen que no tienen otro camino. Sí, eso es lo que hago más yo ahora, doy charlas motivacionales a jóvenes que están empezando o están en colegio y todo eso. Eso es lo que estoy dando ahora, charlas a esos, y para que siempre sigan adelante. Porque siempre hay problemitas por el camino, pero uno tiene que saber sobrellevar eso. ¿Esas charlas las das aquí en Paraguay y afuera también, en México también? Y la mayoría de las veces en México. Ah, ok. Salvador, ya tenés tu entrada para el jueves, ya tenés tu entrada, ya te dio la APF, una acreditación, algo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir ahí en el portón y voy a ir a estar esperando esa entrada. ¿No te dieron No, entrada? debemos de tener, claro que sí. Ah, Porque te queríamos hacer la Eso invitación. ya depende, eso lo maneja mi representante, que es mi cuñado, y ahí estamos tranquilamente. Genial, pues igual si nos quedamos cortos y entrada, tenemos una para vos, Salvador, para irte con nosotros si querés ir a ver el partido desde la cabina. No, muchas gracias, y estamos aquí a las órdenes, gracias. No, hay que ir a ver eso y hay que apoyar, que es lo más interesante. ¿Cuál es el mensaje del Mariscal en estos momentos para toda la gente que está viendo? Porque estamos a punto de dar ese paso tan grande después de 16 años de decir, yo soy mundialista, Paraguay vuelve al mundial. ¿Qué dice Salvador Cabañas a todo pueblo paraguayo y también a los jugadores que también te están escuchando? No, mira, a la gente yo le voy a decir que sigan siempre apoyando, porque esa vibra se siente en el campo de juego. Cuando uno está en el campo de juego, el jugador siempre siente la presión o la alegría de la gente, que es lo interesante, y uno juega más. Excelente, muchachos, más preguntas adelante, ustedes mandan acá, ¿eh? Acá la gente lo que está mandando muchísimos mensajes, muchas gracias, pero cadenas de mensajes, muchas gracias Cabañas, vos nos diste los goles, vos nos diste alegrías, lo que hiciste por el pueblo nunca se olvida en la vida, dice el chat. Te están agradeciendo mucho también acá los chicos de mi generación, los chicos más jóvenes, están muy felices con este enlace que estamos teniendo. No, qué bueno, eso es lo importante, y lo que le digo yo a la gente, agradecido por ello, y también hay que seguir apoyando, que es lo interesante, a los que están ahora jugando, y porque ellos nos van a llevar otra vez a un mundial, que es lo más interesante, y hay que seguir apoyando. Salvador, pasaron muchos jugadores por la selección, muchas personas, muchos seres humanos, pero la gente siempre recuerda
con mucho cariño a Salvador Cabañas. Me imagino que en el día a día la gente te para, te saluda, te abraza. ¿Cómo se siente el después de vivir tanta carrera, tanto fútbol, el amor que sigue teniendo la gente hacia Salvador? No, mira, imagínate, yo acá estoy en mi barrio, en Itagua, y acá toda la gente me dice, Salvador, volvió otra vez a la selección, volvió otra vez, jugá otra vez, jugá otra vez. Y le digo, no, ya es suficiente, ya vale. Ahora están nuevos jugadores que están haciendo el esfuerzo de ir a un mundial y ahora ya estamos cerquita ya que ahora vamos a completar con esto y vamos a irnos al mundial, que es lo interesante. En el futuro, Salvador, ¿te gustaría integrar, no sé, alguna... Yo no sé cómo vos te ves más adelante, Salvador, pero ¿te gustaría alguna directiva, algún cuerpo técnico? ¿Te gustaría estar ahí un poquito más cerca de la selección, Salvador? Mira, hasta me da risa lo que me está diciendo. Nunca quiero ser técnico. ¿Sabes por qué no quiero ser técnico? ¿Por qué, Salvador? ¿Por qué? Porque nunca aguantaría un jugador como Salvador Cabañas. ¿Y cómo lo querás, Salvador Cabañas? Mira, hasta el compañero se está riendo acá. ¿Cómo era Salvador ¿Cómo era Cabañas? Salvador Cabañas, chava? Yo soy tu técnico, Salvador. No, ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Para qué decir más? No hace falta. Hay que preguntarle a los compañeros que estuvieron conmigo en ese tiempo. Mamá querida. Qué grande, Salvador. Por ejemplo, si yo te decía como técnico que no eras titular, No, yo agarro mis cosas y salgo de la concentración. Y me voy a mi casa. Me voy a mi casa. ¿te pasó alguna vez en algún club? No, hasta el momento no. Nunca te pasó. Salva, ¿y cómo ves? No, nunca me pasó. Cuando era jugador. ¿Cómo estás viendo al 12 de octubre? No, ahí va. Ahí seguimos apoyándole a ellos. ¿Está cerca del club? Sí, yo estoy a 1000 Sí. metros estoy del Sí. club. Y solés estar, o sea, no sé si colaborando en alguna opinión que te pidan o de alguna forma, pero digo, estás cerca del club con la directiva, solés ir a los No, partidos. mira, yo por el problema que viajo mucho, casi no estoy cerca de ellos. Ah, ok. Casi no comparto con ellos. ¿Y cuánto tiempo estás fuera del país? O sea, ¿vas y volvés o vas y te quedás mucho tiempo? Y cada vez que me voy como 3 meses, 4 meses y eso me quedo. Mucho Y después tiempo y luego te regreso. vas a Salvador por allá. Sí, mucho tiempo me voy. ¿Y quiénes juegan en el América Senior contigo? Están varios los que estuvieron conmigo en ese tiempo que es... está Cuauhtémoc Blanco, está Cuauhtémoc, Emilio jugadorazo. Castro. Otro Hay también hay varios. Otro también que era de carácter difícil, Cuauhtémoc. Sí. Pero con los compañeros era un tipazo era con los compañeros. Decime, Salvador, jugar en el Azteca, en un Azteca lleno, ¿se siente una presión totalmente diferente a otro estadio de Sudamérica? ¿O los estadios de Sudamérica Claro se que siente sí. mucha más presión que en el Azteca? Claro que sí, ahí está, por eso te digo siempre a los jugadores, a los que van ahí a jugar en América. El Estadio Azteca es para 120.000 personas, Por eso, un estadio sentados. sentados. O sea, si vamos a lo que es parado, más o menos llega a 5.000, 6.000 más por ahí. No, y si no me equivoco, cuando me hicieron el partido homenaje, yo metí en ese tiempo 135.000. Hijo de mí. 135.000. Es una locura, Salvador, ¿eh? O sea, realmente la presión para el jugador es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y aparte, como digo siempre, uno grita ahí dentro del campo de juego y no se escucha lo que dice el compañero ni el técnico. No, o sea, ya directamente entras ahí con todo lo que hiciste en la semana. Porque ya no escuchas nada. Y claro, y aparte con señas nomás De manejar. te dicen las cosas. Che, Salvador, justo Sí. el mundial es
en México, te vas a mover por ahí recorriendo, yendo atrás de la selección, porque justo te tocan prácticamente tu segunda tierra. Y sí, claro. Si estoy con me voy, yo no tengo ningún problema. Yo le voy a estar acompañando a ellos y alentándole, que es lo más interesante. Mira qué bueno. Juega de local allá. Salvador, una consulta. ¿Cuál fue el central que más te costó pasar? Yo sé que para el mariscal era fácil escabullirse entre cualquiera, pero siempre hay un central que vos decís, di, allí, ¿no? No, en México casi no tuve, pero el que más me costaba era Pablo da Silva y el central Darío Verón. Ah, los dos sí o sí. Sí, pero ellos sabían porque cómo me movía yo y Claro, todas esas cosas. sabían ellos las mañas del Chava. Exactamente, sabían las mañas. Pero igual, mira, yo te voy a decir una cosa, pero igual no me llegaban a alcanzar. Toma, Pablo. Salvador, vos Mi gran amigo Pablo. Vos fuiste el último paraguayo en ganar el premio Rey de América. El último paraguayo. ¿Cómo se sintió ese momento al recibir el galardón posiblemente más importante de toda América? No, mira, me sentía feliz. Como digo siempre, por los compañeros y por mi familia, que era lo interesante. Hoy en día esas cosas pasan o de repente te recordás o es como algo lindo o lo tenés muy presente. No, lo tengo siempre presente. Aparte, aquí tu compañero le mostré yo los trofeos que hay y todas esas cosas y la verdad se sorprende. Qué genial, Salvador. Qué genial. Después te vamos a pedir seguramente que Marco muestre A un ver si poquito. Salvador nos permite, quiere traer, dice el trofeo, quiere mostrar. Adelante. Dale, vamos a traer el trofeo, vamos a traer el trofeo acá. No, hay que echar nadie, amigo querido, o sea, confío. Porque si se cae, rompe todo. No, no pasa nada. No pasa. El que interesa es el Y aparte es del pesado. goleador. El de goleador. El de goleador de Copa Libertadores. A ver. Miren lo que es esto, muchacho. ¡No! No, déjate de joder. ¡Qué No sé cuántos locura! kilos tiene esto, Salvador. Tendrá sus 7 kilos por ahí, tienda. Hija de mil, qué genial. Che, mírala a Marco. Mírala a Marco, la foto, Te voy a está quitar. tocando. Está No, yo no tocando. te puedo creer. La foto que va a Ahí va a sacar salir, Marco. con el trofeo va a salir Va a ahí. salir. Pero mira, está todo rojo, Yo estoy en mi Salvador. prime, ¿eh? Claro, Está todo exacto. rojo el tipo, mira vos. Dios mío, no te puedo creer. O si no, le voy a pasar el otro, más chico. Ah, sí. A ver. No, le dan Ah, la otra foto. Trofeo. Sí, no, increíble. Esa Lo es la que de va- Tecate. Demasiado pesado. Confío. No, esta es una locura. No, increíble. ¿Cuál es ese trofeo, Salvador? ¿Cuál sería? Aura, decís, Salvador. Esa es la de Tecate. Tecate. A ver. Dice, 2008, Tecate Premios Deportes, equipo estelar de fútbol del año delantero, Salvador Cabañas, Club América. Una locura. Mira qué genial. Nadie, güey. Salvador, ¿seguís con la panadería? No, lo que pasa es que yo, si pongo otra vez la panadería, papá quiere entrar a trabajar y yo ya no quiero que trabaje mi papá. Ah, Sí, se está entiende, bien, se está entiende. bien. Se entiende. Se entiende perfectamente. Pero vos Y aparte, llegaste, vos- como vos- nosotros viajamos mucho con mi cuñado, él ya no tiene tiempo también para trabajar ahí. Claro. Pero te llegó a tocar atender la panadería, amasar, hacer vos las cosas en su momento. No, yo esas cosas no sé hacer. Ok. Pero no, yo lo que más hacía era cargar los productos nomás ya en su bolsa y ya está. Ah, mira, qué bueno. Y llegaban los muchachos a la panadería, Salvador. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Atendido por Salva. Llegaban mucha gente, pero lo importante era que venían la gente ya a buscar el producto y ya llevaban ya a repartir. Mira qué bueno. Salva y a los tipos como Morel y Santana, esos que no hablaban guaraní, pero le hinchaban ustedes en guaraní. No, y por eso siempre ahí nos hacíamos el chistoso nosotros que hablamos puro guaraní y le hacíamos chistes y no entendían casi nada. O Cairoy, güey. Oscar, exacto. Porque vos Y sabés... contra Argentina, Brasil y demás, todas las indicaciones entre compañeros eran guaraní, ¿verdad? No, y el Tata daba las charlas en español y nosotros en el campo de juego hablamos guaraní. Chao ya. Sí, claro. No entendían nada. Che, Salvador, vos sabés que en aquel 2010 había muchos hijos de paraguayos en la selección que, bueno, habían nacido en el extranjero y esa gente daba todo por la selección también. Y llegó un punto en el que se empezó a ver mal eso, que
no, que no son paraguayos, se le retó mucho, inclusive a Andrés Cuba, que hoy en día es el motor de la selección, y hoy en día se está volviendo a ver con buenos ojos eso, porque hay gente que lo da todo también por el país. Capaz no lo vio nacer, pero su familia, su arraigo, sus costumbres también son paraguayas. Sí, pero lo bueno de la selección es que uno siempre acompaña y le da esa oportunidad de estar ahí en el grupo y hacer su esfuerzo y para ganar los partidos. Así mismo. Marcos. Sí, señores. ¿Quién me ha almorzado hoy, Salvador? Yo me quedo ya para comer acá. Está ¿Será? echando comida, sé ¿no? Que está preparando la mamá, la señora de la casa. Ahí está afuera. Che, chateando. Salvador, ya no es más dieta, ya no es más régimen ahora, ya es lo que venga, ¿verdad? No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ni cuando era jugador me cuidaba en la comida. ¿En serio, Salvador? ¿En serio? Un almuerzo Salvador cuando era No, jugador, no, ¿qué no, comía? nunca. Tallarín sin problema. No, nunca. No tengo ningún problema en ese sentido. Es más, le hago la pregunta, ¿cuál es la comida favorita de Salvador? A mí me gusta lo que es el caldo. Y si es fin de semana, me gusta mucho lo que es el tallarín. Excelente. 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 Bueno, Como parrillero, veo que tal. Soy espectacular. Aparte, siempre hacía ahí en México, siempre hacía los asados. ¿Así? Pero ahí el problema es La los carne. cortes. Ah, la carne, claro. Y Salvador se iba a la carnicería y tenía que pedir cualquier otra cosa, ¿verdad? Tenías que traducir más o menos lento el tema de los cortes. No, y mira, y por eso te digo. ¿Qué es lo que más se comía allá, Nosotros, los sudamericanos, en ese tiempo nos íbamos a comprar la carne. Habían varios argentinos en ese tiempo y nosotros mismos íbamos a comprar y nosotros mismos hacíamos el asado. Tenemos un par de audios que te quiere mandar la gente, Salvador. A ver, Estamos a las órdenes. la gente que está escuchando el programa, que está viendo, te quiere mandar unos saluditos. La gente lo puede hacer también a través del 0986 15 21 80. Adelante. ¿Qué tal, Salvador, querido? Te quería mandar este audio agradeciéndote todo lo que hiciste por la Roja, todo lo que hiciste por el Paraguay. Te quería comentar, soy un tipo de 21 años que No se escucha, fuiste su primer ídolo. Vamos a tratar de hacer que se escuche. vamos a tratar de hacer que se escuche, pero era un audio agradeciéndote. Mandame el audio, reenvíame el Salvador, por todo lo que hiciste por la selección. Espera, vamos a hacer que se escuche. Mandame nomás a mí al WhatsApp y yo le voy a poner por el micrófono. Ahí ya te vamos a hacer escuchar. Cosa que está explotando de agradecimiento, Ok. de saludo, está explotando el WhatsApp, Salvador. Te voy a poner acá uno, por ejemplo. Cortame la música. Salvador, querido, te quería mandar este audio agradeciéndote todo lo que hiciste por la Roja, todo lo que hiciste por el Paraguay. Te quería comentar, soy un tipo de 21 años el cual fuiste su primer ídolo al rojo, su primer 10 y para mí el último 10 de la selección. Y nada, me emociono porque me diste mi primera alegría futbolística y eso no voy a olvidar nunca. Sos el uno y para mí siempre va a ser El Salvador, el primer 10, mi ídolo y el mejor jugador que he visto en la selección. Abrazo grande, Salvador, y muchas gracias. No, qué lindo. No, agradecido estoy yo por el saludo. La gente está muy emocionada, Salvador. No sé si vos sos consciente, más allá, yo entiendo que nos llevaron al Mundial y que hay un grupo, pero vos fuiste el ídolo de muchos, Salvador. El primer ídolo, el primer referente mío, por ejemplo, en la canchita todos queríamos ser Salvador. Te queremos también agradecer todo lo que diste por la selección. Yo entiendo que vos siempre vas y decís que es el grupo y evidentemente lo es así, pero para mucha gente de mi edad vos fuiste nuestro primer gran ídolo y nos toca agradecerte también, Salvador, por todo lo que nos diste y todas las felicidades y también las emociones que nos diste a muchos chicos de 10, 9, 8 años que empezaban a ver fútbol y Salvador era lo máximo, era lo más grande, es lo más grande todavía, Salvador. Y nada, de parte de mi generación te queremos agradecer también eso y van llegando muchísimos otros audios también, Salvador. Acá te vamos a poner uno más. Salvador, querido, Sí, adelante. ídolo máximo. Nada, agradecerte nomás por
por todo lo que le diste al país, ¿verdad? Obviamente, por la selección. Y consultarte algo, ¿verdad? ¿Qué significaba el baile? El bailecito ese que le metían cada vez que se podía, obviamente, ¿verdad? Ah, el bailecito, ese yo lo hice con Ram Berbera, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo me vieron supuestamente en una discoteca bailando y que yo no iba a jugar ese partido también. Y Tata Martino me dijo, no, tú vas a jugar, tú vas a estar ahí dentro del campo de juego. Ahí fue que metí el gol y ahí empezamos a bailar con Ram Berbera. ¡Ah! Entonces eso significa el baile. Yo no sabía qué significa eso el baile. Ese significa el baile. ¡Qué buenísimo! Increíble. ¡Qué buenísimo, Salvador! Exclusiva. Exclusiva de Salvador, mira un poco. ¿Qué era? Imagínate, Salvador, ese baile fue icónico, ¿eh? Hasta ahora la gente se recuerda de ese Y bailecito. fue icónico y aparte ahora la nueva generación también lo está haciendo también alguna vez. Sí, lo hicieron, Sí. porque quedó en la memoria, quedó en la memoria. No sabía qué significa, no mucha gente sabe lo que significaba ese baile. Nadie lo sabe eso. Ah, es que Ahora sí. nomás estoy contando yo. Qué grande, Salvador. Van llegando más audios, también lo vamos a poner en breve, la gente también puede hacerlo. Marcos, algo que nos quiera contar de Salvador, ¿qué tal te recibió? ¿Cómo estás por ahí? Contanos, No, pues. Marco está excelente, Sí, se va a ya, almorzar hoy. está feliz, va a Él como va a almorzar. almorzar hoy ahí con Salvador Cabaña. No, yo les cuento algo, Yo llegué acá, nos recibió muy bien la familia de Salva, y es impresionante, le agradecemos a su madre, también que nos atendió, también estaba su papá, está todos sus familiares y tiene unos cuantos perritos acá que nos recibieron también. Y no, impresionante. Yo agarré y antes de entrar al aire justamente ya estábamos compartiendo con Salvador y nos contaba muchísimas anécdotas, todo lo que era, porque acá no sé si la cámara se puede mover para mostrar acá arriba nomás luego. Ahí está. Miren lo que está arriba mío. Ah, Ahí está Miren lo que es. Sí. mira un poco. Salvador, esa es la Ahí, virgencita. acá, giramos a la derecha. Esa es la virgencita de Guadalupe, Salvador. Sí, la Virgencita de Guadalupe. Tiene mucha similitud también con nuestra Virgen de Cacupé, la Virgencita de Guadalupe. Qué lindo. Es la misma cosa que en México, la Virgen de Guadalupe, y acá en Paraguay, la Virgen de Cacupe. Y son muy devotos a ambas vírgenes, Salvador, la de Cacupé y la de Claro Guadalupe. que sí, siempre, siempre. Mira qué lindo, mira qué genial. No, déjense de joder, o sea, yo realmente no, íbamos a hacer la nota afuera y después me dice, pero ¿por qué no pasan? ¿Por qué no vienen adentro? Dale, me dice. Y abrimos la puerta y dijimos, no, déjate de joder, si le decíamos a Salvador para hacer afuera, no íbamos a tener estas grandes tomas, que acá arriba está justamente el uniforme del mariscal. ¿Dónde se grabó esa...? En Vaporcue. En Vaporcue. Y no te llamamos para hacer de Es vuelta impresionante, alguna es marca, impresionante. alguien que te haya llamado, después vamos a hacer otra vez el remake, la segunda versión, Salvador, no te llamamos todavía. Pues podemos gestionar. Mira, hasta este momento sí hay comunicaciones otra vez con la telefonía otra vez y que posiblemente vamos a hacer otra vez cuando clasifique Paraguay. ¡Qué Y grande! No puede ser, qué puede ser. locura. No. Nos volvemos locos. esa imagen- Dejate de joderme, esa no, me imagen dejaste sin es- palabras, ¿eh? Y estoy adelantando, estoy diciendo antes de que pase todas las cosas. Y está ensayando otra vez a cabalgar. ¿no? No, ¿qué voy a ensayar si los caballos son espectaculares con lo que pusieron en ese tiempo? Sí, eran todos mansitos. porque Mansito, manso, hay manso. que... El que no era manso era Salvador, hay ¿verdad? que Que no era saber, manso. hay que aparte, saber. aparte en ese tiempo, ¿sabes qué? Antes del comercial, antes de hacerlo, y teníamos que saltar la valla y todo eso, y me hicieron saltar y todas esas cosas. No, Qué espectacular. locura, qué aura, por favor. O sea, se viene el Mariscal 2.3. parte 2. El 2 posiblemente, así es que vamos a estar esperando eso y, Salvador, nunca te no, y que hay que clasificar, que es lo interesante. Salvador, nunca te hablaron para hacer una serie sobre tu vida. Y supuestamente en México iban a hacerlo. ¿Y en qué quedó?
Y todavía nada, dijeron que iban a avisar. Pero Y hablaron, aparte tienen que venir a preguntar cómo fue cuando era niño y todas esas No, cosas. por o sea, eso. de la niñez luego van a Claro. empezar hasta... claro, pero hablaron contigo. Sí, hablaron. ¿Y te interesaría, te gustaría? Y sí, me gustaría, ¿por qué no? Y aparte, ahí mismo también para motivarle a los jóvenes, a los niños, para que sigan siempre adelante. Esa Para que serie, sepan de dónde salí yo y cómo, qué tenía que hacer para llegar a lo más alto. No, yo creo que ni un creo que paraguayo sería- y ni un hincha del América se va a perder esa serie. No, por eso. No se va a Por eso perder. por eso le pregunté, y como México es una ciudad en la que todo lo que sea cine, todo lo que sea arte, se mueve mucho, entonces por eso le preguntaba a Salvador. Y aparte los contactos que tiene el propio club con todo esto de Televisa y compañía. ¿Te tocó, Salvador, alguna vez cruzarte? Bueno, evidentemente me imagino que sí, pero con algún así súper famoso de México, no sé, Chespirito, alguno del Chavo, algún famoso de El Chavo aquella era del época? América. Claro, por eso, ¿te tocó cruzarte alguna vez con alguno de esos ídolos mexicanos? Imagínate, él se iba a entrenar con nosotros alguna vez. ¡Chespirito! Claro que sí. ¿En serio, Súper chaval? americanista. Y vos te ibas a entrenar y estaba Chespirito con ustedes. Estaba ahí. Cuando hacían sus comerciales ellos ahí del Chavo y todo eso. ¿Y llegaste a hablar con Chespirito alguna vez? Siempre hablábamos. Porque teníamos siempre reuniones ahí y comíamos asado ahí en el grupo y todas esas cosas. Y calidad, mi Chespirito. Ahora salió por su serie y todo el mundo está explotando, todo el mundo está viendo. Demasiado calidad. Mira qué bueno. No sabes. Qué locura, chaval. Qué locura, esto es increíble. No, yo no puedo creer. O sea, acá les quiero decir nomás que Salvador nos tiró 3, 4, 5 exclusivas. Acá en Pasión Estudio, nada más y nada menos, ¿eh? No solía hablar mucho, chaval. Sos un tipo más reservado. Ahora te estamos viendo después de mucho hablando real a los medios. No, y no soy mucho de hablar, no me gusta lo de hablar. Cuando era jugador sí que casi no hablaba lo. En la cancha se demuestra, ¿verdad? Claro, en el campo nomás hablaba. Y después afuera ya casi nada. Van llegando más audios Es también. más, de la hay una gente. anécdota que decía que vos salías último, pero vos no querías hablar con nadie. Y por eso mismo salía yo último. Porque no quería hablar. Sí, para que estén hablando ya los otros. Y yo no- Sí, claro. El 10 y capitán del equipo, nada más y nada menos. Así mismo. Así. ¿Y los rivales te hablaban, Salva? Y me hablaban y me decían de todo. ¿Te acordás los brasileños te decían gordiño y te fuiste y le clavaste unos cuantos? Gordiño, cola de caballo, me decían a mí. Sí. Gordiño con la Con la cabal. Y después en la cabal. cancha le clavaste. ¿Cuánto le clavaste, Salvador? ¿2, 3? A Flamengo le hice 3. Y a Brasil también le metiste un par de goles. Sí, exactamente. Mira qué genial. ¿Y de esa época? Es más, fue- dijiste de esa esa nota que época fue estábamos la- conversando justamente y Salvador decía que vos contra Brasil no ibas a jugar. No, no, yo Estabas lesionado. estaba lastimado. Tenía una contractura en el muslo izquierdo. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo jugaste después? Y el Día del Padre era y le digo a papá que quería de regalo. Y me dijo, papá, no, yo quiero que le ganen a Brasil. Y ahí fue que... Ahí entré otra vez. Vos ¿Y en sabés, el- en el tenemos... mundial no fue en el Día del Padre también que marcó Cristian Rivero, Sí. ¿verdad? Cristian también marcó Sí, el aquella Día vez del que... Padre también era así. Sí, sí. Me acuerdo que festejó con ese grito y no lo estoy pensando, Marce, no sé, de esa época, pero es la lomitería. Yo no sé si le cobró por el nombre de la lomitería. No. No, porque ¿Qué voy a cobrar? No, no sé. pero te digo que surgió y bueno, surgió con mucha fuerza. No sé si tiene relación con aquella época. Aparte del fútbol, ¿qué cosa te gusta, Salva? ¿Qué sé yo? Pescar, música. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te haces para relajarte, para estar bien?
No, mira, te voy a decir una cosa. Yo, todas las tardecitas, después que entre el sol, yo tengo acá cerquita la cancha de voleibol. Ahí juego fútbol. Ah, famoso. Pero Areillo hay algo. No, ¿qué eres? Ah, Jacula. El famoso, como dice el paraguayo, el piquipolo que juego yo. Y sí, ese es de dar gusto. Ha de dar gusto realmente. Bueno, Marcos, Salvador, muchísimas gracias. ¿Hay por más esta audios? clase. No, ya no, nos tenemos que ir, Marquito querido. Muchísimas gracias a ustedes. por la Bueno, presencia. se terminó el tiempo, Salvador. Es que, bueno, despídanse, muchachos. Salvador, muchísimas gracias por este enlace. Nuevamente agradecerte, más que invitado para el jueves con nosotros si querés estar, si no tenés planes. Agradecido con tu presencia, agradecido que nos hayas aceptado abrirnos las puertas de tu casa. Y nada, Salvador, muchas gracias por todo. Gran abrazo, Salva. No, ningún problema. Y estamos a las órdenes. Cada vez que quieran venir, estamos a las órdenes aquí. Las puertas están abiertas para ustedes. Y a seguir apoyando, que es lo interesante. A seguir apoyando a la selección, que ya estamos ya a punto. Muchísimas gracias, Salvador, en serio. Ojalá podamos tenerte en piso algún día acá por el estudio también. Y eso es lo que le dije yo hace rato. Cada vez que me inviten, ahí vamos a estar presentes. Ahí se comunican con mi representante y nos ponemos de acuerdo y nos vamos. No hay ningún problema de eso. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Marquito. ¿Eh? Despedite nomás, Marquitos. Despedite nomás, Marquito. Sí, señor. A Nos vamos, nos almorzar nos ahora. despedimos y ahora vamos a quedarnos a almorzar acá con Salvador. No sé ustedes, véanse. Qué grande, qué grande. Nos vemos, muchachos. Chao, chao. Qué locura. Bueno, los perros, nos despedimos también. Hasta luego, nos vemos mañana. Vayan a apoyar los clips después.